Madre mía, chicos. Acaba de salir a la luz lo que Can Yaman piensa del matrimonio y de verdad, os juro que nadie se lo esperaba. Se ha abierto en canal y ha soltado unas perlas que nos han dejado a todos con la mandíbula por los suelos. O sea, pensábamos que después de tantos rumores, tantas relaciones y tanta fama, el tema del compromiso sería algo que tendría más que pensado, ¿no? Pues va a ser que no. El turco más deseado ha dado una entrevista que está dando muchísimo que hablar. Y no es que haya dicho me caso mañana, ojo, pero la forma en la que lo ha explicado, su perspectiva actual sobre el matrimonio, tela marinera. Para ser honestos, yo pensaba que con todas las que le han rodeado, alguna ya le habría tirado de la lengua para formalizar, ¿me seguís? Pero parece que Can tiene una visión del matrimonio bastante, digamos, tradicional, pero a la vez muy personal. Ha dicho algo así como que para él el matrimonio es un compromiso muy grande, una decisión para toda la vida, y que no se le pasa por la cabeza hacerlo si no está 100% seguro de que es la persona correcta y que tiene el momento adecuado. Vamos, que no va a dar el paso por presión ni por moda. Y eso en el mundo de las celebrities, donde todo va a 1000 por hora, es un soplo de aire fresco. Lo que yo creo que está pasando es que Can está en un momento de su vida en el que valora la estabilidad y las cosas importantes de verdad. Ya no es el chaval que se dejaba llevar por la fama y las aventuras, ¿me entendéis? Ahora parece que busca algo más sólido. Y cuando habla del matrimonio, lo hace con una seriedad que impone respeto. Dice que no quiere casarse por postureo, ni para satisfacer a nadie, sino porque realmente sienta que esa persona es su compañera de vida. Nada de prisas, nada de locuras. Muchos dicen que esto es porque está esperando a la persona perfecta, esa alma gemela que le haga ver las estrellas y querer dar el gran paso. Otros, más cínicos, sugieren que simplemente está manteniendo sus opciones abiertas y que esta declaración es una forma de mantener a la prensa ocupada sin comprometerse. Pero yo, que le sigo la pista desde hace tiempo, sospecho que hay algo de verdad en sus palabras. El tío ha pasado por mucho, ha visto de todo, y creo que ahora busca una conexión real, profunda. Y es que, pensadlo bien, ¿cuántos famosos se casan y a los 2 años se están divorciando? Can Yaman parece que quiere evitar eso a toda costa. Prefiere esperar y asegurarse, que luego no haya arrepentimientos. Ha recalcado que no es que esté en contra del matrimonio para nada, sino que él lo vive como un pacto sagrado, algo que se construye día a día. Y si no está seguro de poder darle esa dedicación y ese compromiso total, pues prefiere esperar. Y aquí viene lo interesante porque la gente está dividida. Unos le aplauden por su madurez y su sensatez, diciendo que ojalá todos los famosos pensaran igual. Otros, pues como siempre, lo critican diciendo que es demasiado exigente, que la vida es para arriesgarse. Yo creo que lo que Can Yaman está haciendo es ser coherente con lo que siente. No está dando falsas esperanzas ni está jugando con nadie. Está diciendo las cosas claras como son. Y eso en este mundillo es un tesoro. Así que mientras algunos esperan ansiosos la noticia de su boda, él sigue enfocado en su carrera, en sus proyectos, y en encontrar esa persona que le haga sentir que el matrimonio es el siguiente paso natural, no una obligación o una meta a cumplir. Ha dejado muy claro que el anillo no es para él algo decorativo, sino un símbolo de un amor que ha pasado todas las pruebas y que está listo para él para siempre. Ahora la pregunta del millón, la que nos deja a todos pensando, ¿creéis que Can Yaman encontrará pronto a esa persona que le haga querer dar el paso, o seguirá esperando a la perfección?